presidenta, la mandataria mexicana, ha presentado el sistema de salud más avanzado en la historia de México. Sí, así como usted lo escucha, querido público. Estuvo acompañada la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana con Zoe Robledo, el director del IMSS. Estuvo acompañada la presidenta Claudia Sheinbaum con el doctor Kazanovich, Schwartz. Todos los titulares de la salud estuvieron esta mañana y Martín Batres también. Estuvieron informando al pueblo de México el sistema de salud más avanzado en los últimos tiempos. Quiero que usted escuche, antes de que vayamos ya de lleno a las noticias, escuche usted lo que se presentó esta mañana en Palacio Nacional. Vamos a escuchar. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo el mundial? ¿Qué partidos hay hoy? A ver, examen. ¿Qué partidos hay hoy? O sea que no están tan enterados. ¿Colombia? Belmont sí, porque es muy futbolista. A ver, ¿quién juega hoy? Todavía estoy en esas. Es que es a las 7 y hay cosas que hacer. Aunque sea el cumpleaños, hay cosas que hacer. Ah, ¿quieren pastel mañana? Queremos pastel, pastel. Bueno, Belmont le vamos a encargar el pastel de mañana. Pozole, no, ya no tanto. Bueno, buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos toca salud y vamos a hablar de un salto tecnológico en las tres instituciones. En particular en el IMSS es la sustitución de un buen número de equipos de tomógrafos por tomógrafos de última generación. Nos va a platicar Zoe de ello. En el caso de Martí, también la modernización de distintos equipos. Y en el caso del IMSS Bienestar es de primer nivel, también actualización, modernización, adquisición de equipos para el primer nivel de atención. Entonces está con nosotros el doctor David Kersenovich, secretario de Salud, Eduardo Clark, subsecretario, Zoe, director del IMSS, Martí, director del ISSSTE y Alejandro Schwartz, director del IMSS Bienestar. Y vamos primero con Zoe, después Martí y después Alejandro y después contestamos sus preguntas. Adelante, Zoe. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como ya lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, una de las estrategias y las prioridades del segundo piso de la Cuarta Transformación es justamente esta actualización de equipos, utilizar la tecnología del siglo XXI en hospitales, aunque hayan sido construidos en el siglo XX. Este salto tecnológico que significa sustituir equipos que ya habían llegado a su, ya han llegado a su vida útil, pero que a pesar de que son los mismos equipos, un tomógrafo sigue siendo un tomógrafo, pero no son iguales a los que tenían. Por eso planteamos este asunto del salto tecnológico. Y hoy queremos presentar un caso particular que tiene que ver con los tomógrafos que son claves como auxiliares de imagen para la operación de los hospitales, porque amplían la capacidad de atención en ellos, fortalecen los servicios en urgencias, en oncología, en los servicios de trauma y ortopedia, neurología y en la medicina interna. Si nos dan a la siguiente, por favor. En este caso, como lo presentamos en enero, hicimos un proceso muy grande, el más grande que ha tenido el IMSS para la compra, la adquisición de equipos de imagen, tomógrafos, resonadores magnéticos y mastógrafos en particular, pero en esta ocasión queremos referirnos a estos tomógrafos que adquirimos, porque además también fue con las reformas a la ley de adquisiciones, lo que nos permitió comprar directamente a los fabricantes, sin intermediarios ni comercializadores. De esa manera accedimos a la última gama. En el caso de los tomógrafos estamos hablando de un modelo de General Electric Revolution Apex Elite de 256 cortes. Es un avanzado sistema de tomografía computarizada de gama ultra alta, capaz de realizar 256 cortes, integrando inteligencia artificial para ofrecer imágenes de máxima precisión con menor exposición a la radiación. La que sigue, por favor. Estos tomógrafos ya están instalados, se empezaron a instalar desde el mes de abril en 40 hospitales de 19 estados de nuestro país. Y algo importante, antes se creía que un hospital de segundo nivel, un hospital de zona, un hospital regional, no debía o no podía tener tomógrafos de esta gama y que eso estaba reservado para la alta especialidad. Hoy los tenemos lo mismo en alta especialidad, en siglo XXI, en la raza, pero también en hospitales regionales y en hospitales de zona. La que sigue, por favor.
Este salto tecnológico implica que 41 de esos 42 tomógrafos son de 256 cortes, con resultados más rápidos, resultados más confiables. Antes un estudio tardaba entre 5 o 6 minutos, ahora se realiza en la parte de la exposición en 15 segundos, y para poder realizar más estudios también se cuenta con esta tecnología que integra inteligencia artificial. Insisto, también el tema de que el paciente reciba menos radiación es importante, pero también la calidad del estudio, que es mucho superior. Mejora la imagen, la resolución, y también se optimiza el tiempo. Y en el IMSS los estamos utilizando en todos los turnos, mañana, tarde, y también en muchas ocasiones en los turnos nocturnos para atender urgencias y los fines de semana. La que sigue, por favor. La sustitución de estos equipos se dio por muchos que se habían adquirido antes de 16 cortes, ahora son de 256, es decir, antes se generaban 16 imágenes por cada rotación, ahora son equipos de 256 cortes que permiten análisis más avanzados para infarto cerebral, para oncología y también emergencias. Y permiten detecciones tempranas de cáncer, de mama, de tumores, incluidos tumores cerebrales, infartos, fracturas, hemorragias internas, lesiones en órganos y otros padecimientos que requieren de un diagnóstico oportuno. La que sigue, ya con estos que hemos ido instalando y adquiriendo, se realizan entre 20 y 25 estudios diarios, perdón, antes se realizaban entre 20 y 25 estudios, ahora estamos realizando en promedio 50 estudios diarios. Más pacientes también significa menos tiempo de espera, y tecnología de esta naturaleza significa menos traslados también hacia otros hospitales cuando no se contaba con esto. Evitamos traslados, tiempos de espera prolongados y también algo importante, evitamos la subrogación. Tenemos un breve video, Presidenta, con el testimonio de los médicos y las médicas que utilizan estos equipos. En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, modernizar los hospitales y fortalecer la atención médica con tecnología de última generación es una prioridad. Por ello, el IMSS fortalece su capacidad diagnóstica con nuevos tomógrafos de alta especialidad. Equipos que permiten realizar estudios de alta precisión en cardiología, neurología, neumología y oncología. Es una tomografía de muy alta gama, de 256 cortes, que nos permite dar una atención más rápida a los pacientes, es mucho más rápida en la adquisición de estudios. En lo que el paciente está estable, el estudio corre mucho más rápido en tiempos muy cortos. Los estudios más largos que se han realizado han durado 15 segundos en la máquina de nación, entonces esto nos ayuda mucho a tener resultados más rápidos, con más confiabilidad y sobre todo para, como digo la actual, resguardando el tiempo del paciente y también sus complicaciones. También nos da una mejor calidad de imagen y tiene la capacidad de hacerlo con menor radiación, incluso se puede hacer con menor medio de contraste de lo que utilizábamos anteriormente. Es un equipo que tiene inteligencia artificial en el sentido de que detecta el peso del paciente, cuánta radiación va a ser necesaria, si el paciente tuvo algún movimiento durante el procedimiento, hay manera de corregirlo sin necesidad de repetirlo. Como parte de la estrategia de fortalecimiento de infraestructura médica, el IMSS adquirió 42 nuevos tomógrafos para hospitales de distintas regiones del país. Más tecnología significa diagnósticos más precisos. Y diagnósticos más precisos significan más posibilidades de brindar atención oportuna a las y los derechohabientes. Era todo por nuestra parte, Presidenta. Gracias. Le pedí a Eduardo a ver si podemos ver una imagen. Perdón. Le pedí a Eduardo a ver si nos puede pasar una imagen de los viejos tomógrafos a los nuevos tomógrafos para que se vea la diferencia. Adelante, Martí. Adelante. Sí. Buenos días, Presidenta, amigos de los medios de comunicación. Voy a hablar del salto tecnológico que hemos llevado a las unidades de primer nivel y de atención primaria, y me refiero particularmente a la implementación de telemedicina en unidades médicas del ISSSTE. La telemedicina es una modalidad de atención médica que utiliza tecnologías digitales para brindar servicios de información, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y consulta de especialidades a distancia, especialmente, subrayo, la consulta de especialidades a distancia. Así, llevamos internet, pantallas, cámaras, micrófonos, computadoras, impresoras, carritos de soporte y equipos de videoconferencia a unidades médicas en todo el país para que las y los derechohabientes puedan recibir atención sin necesidad de trasladarse a los hospitales de alta especialidad que se encuentran en las zonas centrales de algunos de los estados, no de todos, y sobre todo en la zona central del país. Con este proceso, con este salto tecnológico, el ISSSTE cuenta ya ahora, a partir de este año, con 859 unidades médicas con servicio de telemedicina. Hay que señalar que esas unidades médicas se dividen entre las que dan el servicio y las que reciben el servicio. Entonces tenemos 118 unidades de segundo y tercer nivel que dan los servicios de telemedicina. Es decir, ahí están los especialistas que van a dar las consultas.
Un centro médico nacional 20 de noviembre, 16 hospitales regionales, 27 hospitales generales y 74 clínicas hospitales. Desde ahí están los especialistas que dan la teleconsulta. Los servicios de telemedicina se reciben en 741 unidades de primer nivel y atención primaria, que se dividen en consultorios de atención familiar, clínicas de medicina familiar, clínicas de medicina familiar con especialidades y unidades de medicina familiar. Aquí quiero señalar que los consultorios de atención familiar son la unidad más pequeñita y no contaban en absoluto, es más, se pensaba que ahí no se podían instalar por ser unidades muy pequeñas. Así, las y los derechohabientes reciben la consulta de telemedicina desde 741 unidades del país. Aquí el mapa nos muestra cómo están distribuidas todas las unidades a las cuales pueden acudir los derechohabientes a recibir las consultas. Un ejemplo de la utilidad de este servicio es el de la unidad de medicina familiar de Pichucalco, Chiapas. Lo señalo como una unidad que se encuentra lejana de zonas centrales y se conecta directamente con el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, es decir, con nuestra cúspide en el sistema de salud del ISSSTE, para recibir las consultas de especialidades. Así, una persona de Pichucalco no se debe trasladar hasta el 20 de noviembre, sino que recibe por telemedicina la consulta. Estas consultas son básicamente de especialidades como, entre otras, geriatría, dermatología, cardiología, neumología, reumatología, urología, ginecología, entre otras especialidades. Este año, quiero subrayar, pasamos de 239 unidades con telemedicina que existían en 2025. En diciembre de 2025 teníamos 239 y pasamos a 859 en mayo de 2026. Esto quiere decir que agregamos 620 unidades de primer nivel y atención primaria este año, a lo largo de estos primeros meses. Con esta infraestructura, además, y con esto termino, se va a facilitar mucho la utilización generalizada del expediente clínico único que se va a implementar con el Servicio Universal de Salud y la receta electrónica, que es muy importante para optimizar el uso de los medicamentos en todas nuestras unidades. Es un salto tecnológico importante llevado hasta abajo y al servicio de la gente y de la derechohabiencia. Vamos a ver un video, Presidenta. Adelante, por favor. El área de telemedicina. Pues ahí está, querido público, lo que usted acaba de escuchar hace un momento por parte de Martí Batres y también por parte de Zoe Robledo, esta información del sistema de salud más avanzado en los últimos días. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona mucho el negocio que hacían los empresarios con el gobierno federal. Usted recordará que en los tiempos del PRIAN, muchos medios de comunicación recibieron contratos para crear farmacias privadas o vender medicamentos. Una de ellas, el caso más sonado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue la de Roberto Madrazo. Este señor se dedicaba a venderle medicamentos al gobierno federal. Usted recordará aquel momento cuando el presidente López Obrador exhibió este sistema de que no se permitía que se modificara la ley del sistema de salud porque habían empresarios que compraban directamente los medicamentos desde la India para venderlos al gobierno federal. Eso es lo que sucedía. En el tiempo de Enrique Peña Nieto se desató la compra masiva de medicamentos desde el otro lado del mundo para que estos empresarios llegaran a México y se lo vendieran más caro al gobierno federal. O sea que el gobierno federal no tenía ni convenios ni contratos con la India, donde actualmente se compra el medicamento, porque esto lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum y lo dijo también el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tenían contratos millonarios para que ellos pudieran comprarlo directamente desde la India. Ellos adquirían estos medicamentos para vendérselo al sistema de salud en México. Nada más dése cuenta cómo estábamos en aquellos tiempos, cuando los amigos de los presidentes o de los gobernadores adquirían estos productos. Fíjese que hoy la presidenta de México le cuestionan este tema
Y ella contundentemente responde diciendo, esto se hacía desde hace mucho tiempo. En el tiempo del neoliberalismo había negocios al amparo del poder. Con una palomita de buena, el gobierno en turno, me refiero al de Enrique Peña Nieto, me refiero al de Felipe Calderón, al de Vicente Fox, ellos entregaban contratos. Y nada más. Escuche usted lo que dijo la presidenta esta mañana. Por supuesto que sí, así será. Muchas gracias, director. Presidenta, si me permiten otro tema, preguntarle… Nada más, es muy importante que recordemos, aunque los adversarios no les guste. Fíjense, el IMSS se crea en 1943. En realidad lo diseña el general Lázaro Cárdenas, pero como institución la desarrolla Ávila Camacho. De 1943 a 1982 se construyeron 27,000 camas, es así, ¿verdad? Siempre me equivoco con él. 29,000 camas. O sea, en todos los hospitales del país, 29,000 camas de hospital. Después viene el periodo neoliberal y entre 1983 y el 2018 se construyen solamente 4,000 camas. Mientras sigue creciendo la población. Pues imagínense ustedes el rezago del IMSS. O sea, ¿cómo es posible que en 36 años, que los primeros 40 se construyan 29,000 y en los siguientes 36, 4,000 camas nada más? Por supuesto que ¿qué es lo que se genera en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Pues una saturación tremenda en las unidades de medicina familiar y en los hospitales, porque va creciendo la población y no crecen los hospitales y las unidades de medicina familiar al mismo tiempo que crece la población. Y entonces, ¿qué ocurre? Se satura. Con el adicional de que decidieron dejar de contratar médicos especialistas o muy pocos médicos especialistas, con la idea de que había que crear médicos de excelencia. Y para crear médicos de excelencia, pues había que hacer muy difíciles los exámenes para que no pasaran. Entonces, ¿qué pasó? Se contratan menos médicos especialistas, se forman menos médicos especialistas y solo se construyen 4,000 camas en 36 años. Pues claro, en el 2018, cuando se recibe el IMSS, o 2019 ya, porque el presidente López Obrador entra en diciembre del 18, en el 19, pues hay un problemón en el IMSS. Ahora agréguenle que en 2020 hubo una pandemia y entonces prácticamente todos los hospitales del IMSS se tuvieron que dedicar a atender a los enfermos de COVID-19. Quedaron muy poquitos para atender las enfermedades o las operaciones o normales. Entonces, claro, para 2022, cuando ya prácticamente toda la población está vacunada, pues empieza apenas toda la renovación del IMSS. Igual podemos hablar del IMSS Bienestar, que antes era el Seguro Popular, e igual del ISSSTE. O sea, los 36 años fueron, además de todo, la terciarización de los servicios, la privatización de los servicios, lo privado es mejor que lo público, se gastaban un montón de dinero para beneficiar a unas cuantas empresas que eran las que proveían los medicamentos y los servicios integrales de salud. Entonces los hospitales eran prácticamente cascarones, con pocos médicos y todo contratado por fuera. Entonces, ¿cuál es la visión actual desde el presidente López Obrador y la nuestra? Primero, construir más unidades de medicina, de atención primaria, de atención secundaria y terciaria, que en muchos ya estamos construyendo hospitales que tienen especialidades que supuestamente no eran de los hospitales generales, pero que ahora sí ya tienen, porque tampoco puedes construir pues tantos hospitales. Entonces, con una visión distinta estamos construyendo más hospitales, más unidades de medicina familiar, mejorando lo que había, porque entonces tienes tomógrafos que se compraron en los 90 y que apenas pues estamos renovando todo el equipo que no se tenía. Bueno, además de todo eso, estamos contratando más médicos especialistas y formando más médicos especialistas. Se forman más del doble de médicos especialistas que los que se formaban en el neoliberalismo, porque era absurdo eso de que eran exámenes muy difíciles, en realidad querían que entraran pocos para que todos se fueran a la medicina privada. Esa es la verdad. Entonces, claro, a partir del 2019, ¿cuál es nuestro objetivo? Construir al menos 9,000 camas más, ¿no? 9,000. 12,000 en el caso del IMSS. 12,000 camas más en el IMSS en 12 años, las que inició el presidente, las que estamos terminando nosotros y nuevos.
contratar más médicos especialistas y formar más médicos especialistas, incorporar tecnologías nuevas que antes no existían, desde la inteligencia artificial hasta la telemedicina. Entonces, por supuesto que seguimos atendiendo pues un rezago histórico de 36 años más lo que vivimos en la pandemia. Entonces, ese es nuestro objetivo, más atención primaria, salud casa por casa. Porque aparte agréguenle que no se construyeron hospitales, que todo se terciarizó, que no se contrataron médicos durante 36 años. Ahora agréguenle, además, que la salud de las y los mexicanos fue empeorando. ¿Por qué? Pues porque fue el periodo en donde creció de manera enorme la alimentación de la comida chatarra. Y entonces más diabéticos, más hipertensión, más problemas de salud crónica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Resarcir los daños del neoliberalismo, así tal cual. Estamos resarciendo los daños, los profundos daños que generó el neoliberalismo en el sistema de salud y todavía además mejorando, actualizando y potenciando el Servicio Universal de Salud y los sistemas de salud públicos del país. Porque está bien que haya salud privada, nadie dice que no. Pero el Estado tiene una obligación, el acceso a la salud de todas y todos los mexicanos. Entonces, es importante recordar esto, porque si no parece que ahora es una responsabilidad del 2019 a la fecha, no. ¿Qué pasó durante todo ese periodo? Que se abandonó a las y a los mexicanos a su suerte en el tema de la salud. Y entonces crecieron las farmacias privadas con sus servicios privados, que no está mal que existan, pero no pueden ser sustitución del sistema de salud pública. Entonces, nuestra visión es que el Estado debe garantizar el acceso a la salud, desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más compleja. Que todavía hay problemas, pues todavía tenemos problemas que estamos solucionando todos los días, y dando los recursos necesarios para tener un sistema de salud, que ya es bastante, porque el IMSS es el sistema de seguridad social más importante, de los más importantes del mundo. Y por lo menos de América, por lo menos de todo el continente americano, es el más importante sistema de seguridad social. Y los estamos mejorando, modernizando para atender al pueblo de México. Presidenta, dos precisiones, si me permiten, este tema de salud que me parece relevante. Dentro de este resarcir el daño que usted comenta, me imagino han encontrado, pues, además de este caso, otros más, pero en el caso que le comento de San Quintín, siendo... Mexicanas y mexicanos, sí, usted ha escuchado lo que ha comentado la presidenta Claudia Sheinbaum. Los negocios. Había negocios, en primer lugar, ya le he dicho, el negocio que hacían los empresarios, el muy conocido de Roberto Madrazo. El segundo es los empresarios mexicanos eran muy listos y abusivos. En primer lugar, creaban farmacias privadas. No entregaban los medicamentos al público para entregárselo al privado. De ahí venía la controversia de que el sistema de salud en México no funcionaba. Tercero, los empresarios que se dedican al sistema de salud rentaban camas al sistema de salud público federal. Camillas, ambulancias, hospitales. El Partido Verde, los gobernadores que han sido del Partido Verde, me refiero al único gobernador que ha sido del Partido Verde, Manuel Velasco Cuello, dejó abandonado 18 hospitales en el estado de Chiapas. ¿Por qué cree usted que estos gobernadores, ligados, amigos, hermanos del PRI, dejó abandonado 18 hospitales a medias, sin construirse en el estado de Chiapas, en los lugares más apartados de esa entidad? Porque hay un negocio por parte de una farmacia, que no voy a mencionar su nombre, Esa cadena de farmacias es del estado de Chiapas. Usted búsquele ahí en el Google qué cadena de farmacias
es del estado de Chiapas, originario del estado de Chiapas. Y ahí le va a salir. Tenían contratos millonarios con Manuel Velasco Cuello, el entonces gobernador, para que ellos pudieran operar bajo el agua o bajo las siglas del gobierno del estado de Chiapas, para que pudieran operar como farmacias privadas cuando hospitales públicos del estado de Chiapas se saturaran, los pacientes fueran enviados a hospitales privados, a hospitales de esa farmacia. Actualmente, el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar acaba de inaugurar 2 hospitales privados. No el gobierno de Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez fue invitado para que se inaugurara esos 2 hospitales privados que fueron construidos hace unos meses en el estado de Chiapas. ¿Sí? Vuelvo a regresar. 18 hospitales abandonados en el sexenio de Manuel Velasco Cuello para que se beneficiaran las empresas privadas. Empresas privadas fueron beneficiados con contratos millonarios en el sexenio de Manuel Velasco Cuello. La cuarta. Universidades privadas que se dedican, escuche usted bien, a formar doctores, enfermeros, en todo el país, fueron beneficiadas, empresarios y empresarias que se dedican a la formación de doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros. Estas universidades fueron beneficiados en el sexenio de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón para que operaran y les dieran pase libre a los aspirantes, a los universitarios, que fueron rechazados en universidades públicas, así como usted lo está escuchando, ¿sí? Estas universidades fueron beneficiados cuando alumnos o jóvenes fueron rechazados de las universidades públicas y la única opción que tenían era entrar al privado. Ese era el negocio enorme que existía en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Así como usted lo escucha, es de no creerse el gran negocio que había en estas universidades. ¿Por qué cree usted que la presidenta Claudia Sheinbaum reproche las escuelas privadas, las universidades privadas, todo lo privado, me refiero a hospitales privados, farmacias privadas, porque es un negocio? Ahora, el día que regrese el PRIAN, ahí se acuerda usted que estos van a volver a ser beneficiados. Estos empresarios van a volver a ser beneficiados con ese mismo sistema que operaban antes. Así como usted lo escucha. Así como usted lo escucha. ¿Sí? Esa misma práctica nunca se les va a quitar y lo traen arrastrando y lo van a aplicar el día que estos vuelvan a regresar al poder. ¿Sí? Van a volver a aplicar eso mismo en aquel momento cuando ellos regresen al poder. Pero mientras tanto, ahora mismo la presidenta ha dicho, no estoy de acuerdo, está bien que haya universidades privadas, hospitales privados, pero el negocio a los empresarios es enorme. Es enorme. Queda para la historia y lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento, que rentaban camas, rentaban camillas, rentaban ambulancias, los hospitales y público federal rentaban ese tipo de materiales. Eran carísimos. Pero bueno, ahí está, querido público.